Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra tarea de leer el Evangelio de Marcos, haciendo una lectura continuada y descubriendo juntos las grandes maravillas que contiene cada uno de estos versículos. Hoy estamos en el capítulo 2 y dentro de un momento vamos a ver la vocación de Leví, el llamado de Mateo. Ya recordarán que anteriormente tuvimos la oportunidad de presenciar el llamado de los primeros 4 discípulos, Pedro y Andrés, Juan y Santiago, y que habían sido llamados a la orilla del mar de Galilea y que eran pescadores. Explicábamos también por qué a la orilla del mar. Habíamos dicho que el mar es símbolo del mal, y arrebatarle al mal arrebatarle al mar criaturas, significa sacar de la muerte para la vida, desafiar la muerte y dar vida. Por eso Jesús les dijo: los llevaré a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres quiere decir cómo ustedes van a liberar del poder del mal, cómo van a liberar para la vida, cómo van a llevar vida y van a llevar vida en abundancia. Y ahí que el mar conserva ese simbolismo, y por eso es de que los primeros cristianos se identificaron con el símbolo del pez. El pez en griego se dice ictus. El pez le sirvió a los cristianos en los primeros años de la persecución para identificarse quiénes eran ellos y cuál era su profesión de fe. Cuando un cristiano quería identificarse, mostraba la figura del pez. Y es que le dieron un significado a cada letra de la palabra pez. Ictus, Jesús, Christos, Theos, Huios, Soter. Esto quería decir el cristiano: yo soy de los que Cristo Jesús ha liberado de la muerte para la vida. Soy discípulo de Jesús, el Cristo, Dios, Hijo de Dios, Salvador. Y de esa manera los cristianos se identificaron con esa figura del pez. Y vamos a entender también por qué Jesús tenía su casa a la orilla del lago. A la orilla del lago para retar al mal continuamente, para desafiar al mal. Jesús lo que nos enseña a través del Evangelio de Marcos es cómo desafiar, cómo retar al mal. Y vamos a entender también por qué el hecho de que Jesús camina sobre las aguas, que para muchos de nosotros lo vemos como un prodigio el caminar sobre las aguas. El prodigio está en que caminar sobre las aguas significa ponerle la pata al mal. Jesús le ha puesto la pata al mal, lo ha sumergido, no ha permitido que siga emergiendo. Le ha quitado fuerza, le ha quitado poder, por eso Jesús camina sobre las aguas. Y aquellos eran pescadores de peces. Jesús los va a transformar en pescadores de hombres. Ahora nos vamos a encontrar con este llamado, el de Leví. Leví era pescador de pisto, recaudador de impuestos de los romanos. Pescaba pisto. Jesús le va a enseñar a pescar hombres. Esta es una nueva tarea, una nueva profesión que nunca la habían visto. ¿De qué se trata eso? De eso Jesús les irá diciendo cómo lo va a transformar, cómo lo va a ir llevando a través de todo el Evangelio de Marcos. Pues hoy nos encontramos con el pasaje de la vocación de Leví, del capítulo 2, versículo 13 al versículo 17. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues aquí tenemos la vocación del quinto discípulo. Salió de nuevo por la orilla del mar, dice el texto bíblico. Es interesante
conforme a lo que hemos estado viendo, lo que esto significa. Salió de nuevo a la orilla del mar. Jesús sale a retar al mal, a desafiar al mal. Y lo va a retar ahora con un quinto discípulo. Tiene 4 para desafiar al mal. Le está enseñando a ser pescadores de hombres. Ya tiene 4, ahora va con un quinto. Va a retar al mar y va a decir al mar, ya tengo 5 con este. 5 para hacerte frente. 5, estoy constituyendo una nueva familia que va a ser una familia que te va a desafiar. Esa familia va a ser la iglesia, que va a desafiar el mal. Entonces Jesús ahora ya cuenta con un quinto a partir de este llamado. Por eso Jesús sale a la orilla del mar. Va como señor del mal, desafía al mal. Y dice el texto que la gente acudía a él y él les enseñaba. Esto es bien interesante, porque la gente judía, ¿dónde acudía? Solo acudía a 2 lugares. Acudían al templo y acudían a la sinagoga. A ningún otro lugar acudían, solo al templo y a la sinagoga. Jesús le está quitando el puesto al templo y la sinagoga y la gente comienza a acudir a Jesús. Esto es grave porque esto no se daba en ningún momento. La gente acudía a donde está la mayor presencia de Dios, que es el templo, y la enseñanza en la sinagoga. ¿Dónde está acudiendo ahora? ¿Dónde encuentra la mayor presencia de Dios? En Jesús. La enseñanza, ¿dónde la encuentra? En Jesús. Por eso dice, y él les enseñaba. Jesús está asumiendo el puesto de la sinagoga y del templo al mismo tiempo. Está jalando a la gente hacia él. Él como la nueva presencia de Dios. Y esto es tremendo, porque esto le acarrea problemas con la autoridad política y con la autoridad religiosa. Él no puede desplazar al templo, no puede ocupar el puesto de la sinagoga. Y Jesús está quitándole el puesto al templo y a la sinagoga. Jesús se está transformando en el nuevo templo y en la nueva sinagoga. Y acude a él el pueblo, no los dirigentes. Los dirigentes andan en su onda, los dirigentes andan en sus intereses. Al pasar, Jesús se pasea sobre el mal. Al pasar tiene el significado también de que un momento pascual va a ocurrir en la vida de Leví, al que va a llamar inmediatamente Jesús. Dios pasa por la vida de Leví, por la vida de Mateo. Para Leví es un tiempo de kairos, de tiempo de salvación, de tiempo especial para su vida. Al pasar vio a Leví, penetró en el interior de Leví con todos sus sentidos. Leví quiere decir en hebreo vecino, próximo, adherirse, dedicarse. Quiere decir que de lo que estaba dedicado Leví a cobrar impuestos, Jesús lo va a adherir ahora a su nueva familia. Ya no estará adherido a ese pasado, sino estará adherido a un nuevo presente, a un nuevo reto y a un nuevo desafío. Lo va a adherir al grupo de los 4 que llamó para desafiar el mal, para ser pescadores de hombres. El de Alfeodes, se ve que su padre era una persona conocida, respetada, una persona que gozaba de una cierta fama en medio de la comunidad. Alfeo significa instruido, docto. Se ve que era una persona muy especial, el papá de Leví. Y luego Jesús lo encuentra sentado en el despacho de impuestos. Jesús le va a cambiar esa sede del despacho de impuestos, lo va a pasar al despacho de pescadores de hombres. Ahí va a ser su nuevo trabajo. Y el despacho de impuestos que hacía, él era de aquellos judíos que se habían vendido al imperio, de los judíos que se habían vendido al imperio romano, de los judíos que estaban al servicio del imperio, de los judíos que le ayudaban a cobrar los impuestos. Esos se llamaban publicanos y eran mal vistos por la gente no los apreciaba, la gente los rechazaba. Así era el caso de Zaqueo también, porque ellos le cobraban impuestos a su mismo pueblo. Y los romanos tenían un contrato con ellos. Los romanos les decían, por ejemplo, bueno, vos me entregás $10,000, por ejemplo, para decir algo, me entregás $10,000 al año y cobrarle el impuesto a la gente lo que querrás. Lo demás es ganancia tuya. Yo espero que vos me entregues $10,000 al año y lo demás es tu ganancia. Y ahí es donde estaba la injusticia. Estos cargaban a la gente mucho más, le cobraban 3, 4 veces, 5 veces más y eran sus ganancias y le entregaban al imperio lo que el imperio les había dicho. Entonces era un negocio sucio, tremendo, de opresión. Y este era el trabajo de
Mateo, de Leví, cobrador de impuestos, está de la mano con el poder, en alianza con el enemigo, vendido, opresor de su pueblo. Y a este hombre Jesús le dice, sígueme. Le va a cambiar de despacho, les dije yo. Le va a cambiar de posición. Lo llama a un discipulado, a una misión. Lo va a sentar en otra trinchera, que ya no va a ser el despacho de impuestos. Va a dejar su despacho. Tiene que obedecer a otra nueva autoridad. Hasta ahora era obediente a la autoridad romana, ahora su autoridad va a ser Jesús. Va a ser de la familia de Jesús. Como que Jesús le dice, seguirá recogiendo otro tipo de tributos e impuestos, pero no para un Dios que te domina, sino para un Dios que va a ser tu servidor. Un Dios que te va a amar, un Dios que te va a servir. Y qué curioso es que al instante se levantó. Al instante escuchó la voz del llamado de Dios y dejó su despacho. Dejó su seguridad. Dejó su mina de pisto. Dejó su lugar de pesca de pisto. Y sabía lo que dejaba. No era poco lo que dejaba. Ahí tenía sus mayores ganancias. Era donde se sentía bien a gusto. Y lo siguió. Rompió su alianza con el poder. Hace una alianza con Jesús. Mateo, Leví, cambia rotundamente su vida. Acepta el discipulado y la misión. Se incorpora a la nueva familia de Jesús. A la familia de los 4 y ahora son 5. Jesús ya cuenta con 5 combatientes del mal. Rompe con la autoridad romana y se ofrece él mismo como tributo a Dios. Esto es lo que ocurre en la vida de Mateo. Y esto es celebrado. Esto merece una fiesta. Esto merece un verdadero convite, una verdadera cena, un verdadero compartir con Jesús. Mateo, Leví, invita a Jesús a comer y a comer con sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Leví? Los publicanos. Y esos eran todos pecadores según la mentalidad judía. Nadie podía mezclarse con los publicanos. Eran impuros, un club de impuros, un club de gente no deseable, de excluidos. Y ese es el público con el cual va a llevar a Mateo a Jesús a comer a su casa. Estando en la mesa, en casa de Leví, el llamado de Mateo, de Leví, se ha convertido en una fiesta, en un convite. Se ha transformado verdaderamente en una celebración. Mateo ha querido celebrar su cambio de despacho, ha querido celebrar su nueva vida. Y allí, con la familia, involucra a Jesús, involucra a los 4 compañeros de Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa, muchos impuros, muchos no deseables. Estos son su nuevo círculo, estos son su nueva familia, estos son los nuevos que le van a acompañar en el nuevo despacho que Mateo va a tener. Eran muchos los que le seguían, dice. El discipulado se va haciendo más grande cada vez más. Están los primeros 5 y de esos 5 se van sumando otros discípulos que van a apoyar los ideales de esta nueva familia, nuevos combatientes del mal que van asumiendo la causa de Jesús. Entonces es el círculo que se va haciendo cada vez más fuerte y que se va agrandando más. Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Se escandalizaban. Los doctores de la ley, los fariseos, se escandalizaban y protestan. Pero hay una cosa curiosa, tienen miedo de enfrentar a Jesús, enfrentan a los discípulos, pero no a Jesús. Le reclaman a los discípulos, pero no a Jesús, porque se dan cuenta que si le reclaman a Jesús, Jesús siempre encuentra estrategias para dejarlos callados. Los discípulos todavía no han aprendido, apenas comienzan a ver cómo es ese oficio de ser pescadores de hombres. Ya comienzan a entenderlo, ya comienzan a practicarlo, ya comienzan a ser cuestionados sobre esto, ¿qué es eso de pescadores de hombres? Se escandalizan entonces, tienen miedo de enfrentar a Jesús, quieren desprestigiar a Jesús y lo ponen por el suelo. Pero Jesús, que lo ha escuchado, le responde por ellos, por los discípulos. Los discípulos todavía no tienen palabras para responder, todavía no saben cómo responder. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Y está la respuesta de Jesús. Yo he venido a llamar a la gente que necesita, a la gente que se siente enferma y que reconoce que está enfermo. Ustedes están más enfermos, pero no reconocen que están enfermos. Ustedes necesitan también, pero ustedes manifiestan que no necesitan de nada. Pero ustedes están más necesitados que estos de salvación. Ustedes necesitan mucho más, pero para eso tienen que declararse enfermos. Y mientras no se declaren enfermos, nadie les va a ayudar. Ustedes van a seguir en su enfermedad y van a morir en su enfermedad. En cambio, estos reconocen que son enfermos y reconocen que necesitan de salvación y sanación y necesitan de reivindicación. Y Jesús los reivindica de frente a la sociedad. Jesús responde entonces en nombre de su familia. Jesús se presenta como médico, combate la enfermedad y como Salvador, liberando a los pecadores. De esta manera Jesús redefine su misión de médico, sanador, salvador, y del lado de los marginados, del lado de los excluidos, del lado de los que nada cuentan, del lado de los que hasta ahora han sido considerados como traidores de la causa del pueblo. Este va a ser la nueva familia de Jesús. Se va constituyendo con gente que escandaliza a otros, con gente que aparentemente no tiene ningún valor, que no tiene ningún prestigio. El prestigio les va a venir de ser pescadores de hombres. Conforme van aprendiendo su nuevo oficio, pescar hombres, entonces ellos van a ir entendiendo cada vez más para qué los llamó Jesús. Y los demás van a entender la gran maravilla que Jesús hará a través de estos nuevos combatientes. A eso somos llamados nosotros en la iglesia, a ser combatientes del mal, a ser combatientes por la causa de Jesús y en familia con Jesús, en la comunidad con Jesús. Y en la iglesia no hay solo gente santa, en la iglesia hay de todo. Cuando veamos que Jesús, en el próximo capítulo, vamos a ver que Jesús llama a los 12, ahí hay de todo, ahí hay un guerrillero, ahí hay un traidor, ahí hay un Juan y un Santiago fogosos, hijos del trueno, ahí hay un Pedro que niega a Jesús, ahí hay de todo. La iglesia está compuesta por todo eso. Pero con esa escuela, con esos seguidores, con eso Jesús va a transformar el mundo y con eso Jesús reta y desafía al mal. Y hoy lo hemos visto retando y desafiando al mal, diciéndole, ya ves, aquí tengo mi quinto compañero, ya somos varios, te vamos a hacer frente con todo lo que tenemos. Ya dentro de poco seremos 12 y ya vendremos a desafiarte con más fuerza todavía. Mi familia te va a desafiar, mi familia que es la iglesia. Qué bonito, yo y usted somos de esa familia de la iglesia, de los combatientes del mal, bajo el mando de Jesús. Combatimos el mal y sabemos que vamos a ganarle la batalla al mal. Sabemos que vamos a ganarle la batalla al poder del mal, siendo pescadores de hombres. Qué bonita misión y qué bonita tarea. Siéntase con todo gusto y con toda propiedad, pescador de hombres. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé la paz.